monetaria. Bien lentejón, mi pana, hoy día, ¿no? Sí, Bien sí, lentejón sí. hoy día. Usted que no está acostumbrado, pero nosotros ya nos tiene aquí a diario. ¿Qué le pareció la entrevista, Mauricio? Porque usted sí la escuchó, ¿verdad? Muy buena entrevista, Ya, muy diga buena. usted, Él por el venía otro, conduciendo. no, usted no hable, Mauricio. Él viene conduciendo. Usted no hable. Lo Mauricio. dice para quedar bien contigo. En el carro venía escuchando. Por cierto, ya está nuestro siguiente invitado. Está el señor ministro de Agricultura. Es correcto. Eduardo, ¿cómo vas? ¿Estás en plataforma? Ya, ¿qué pasó? ¿Cómo está, Ramiro? Buen día. ¿Cómo está, Ministro, Mauricio? ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un gusto saludarlos a todos. Buen día. Eduardo, a ver, la pregunta que sale de cajón. ¿Hay arroz o no hay arroz y por qué no hay? A ver, arroz existe. La prueba es que ya tenemos una primera muestra de que los precios están bajando ante el solo anuncio de las medidas que tomamos. Pero sí tenemos que precautelar un probable desabastecimiento, una probable falta de oferta en julio, que es lo que he dicho pues, en las entrevistas que hemos estado. Y estamos monitoreando muy de cerca las hectáreas que se están sembrando, porque tenemos que pensar en lo que podría ser un posible desabastecimiento ante el temor de la llegada del fenómeno del Niño. Entonces las decisiones se están tomando en base a data, ¿no? En base a información dura, que es la que nos va a ir guiando para las decisiones futuras. ¿Por qué se produjo el bache, Eduardo? Porque que hubo un bache que generó una alzada de precios es una realidad. ¿Por qué este bache o fue especulación? ¿Qué pasó? O sea, si me preguntas a mí, Ramiro, fue especulación, porque el arroz está. Nosotros tenemos bastante claras las cuentas de lo que existe de oferta. Pero nosotros tenemos que proteger al hogar ecuatoriano, a la familia. No podemos permitir que su excusa de esta, yo insisto, no muy buena intención de quienes comercializan, especulan, afectar el bolsillo del ecuatoriano. Entonces teníamos que tomar medidas inmediatas y es lo que hemos hecho y las mantendremos mientras el precio no regrese a su estado natural. Eduardo, si fue especulación, ¿por qué importar y no sancionar a los especuladores para aflojar la gramínea? Bueno, a ver, un poco esa es la soledad del poder, ¿no? Ramiro. El precio estaba subiendo por encima de 50, hasta inclusive en algunos casos hasta de $60, ¿no? Y nosotros podemos pensar en frío y decir, bueno, lo que hay que hacer es los operativos que de hecho los estamos haciendo, pero la realidad es que lo que llega al bolsillo y a la mesa del ecuatoriano es el precio. Entonces teníamos que actuar con rapidez, es lo que hemos hecho, con rapidez y contundencia para frenar esta ola especulativa. Te cito porque aquí entrevisté la semana pasada a nuestro buen amigo el gobernador de la provincia, Queco Tabaqui, y él dijo que había ido a las piladoras, que había ido a los silos y no había la gramínea, que había en verdad una ausencia de arroz. ¿A quién le creo? ¿Al ministro de Agricultura o al gobernador? No, yo creo que tal vez Francisco habló al calor de los primeros operativos. Ya en la medida que hemos ido avanzando, y lo van a ir notando ustedes en el proceso, van a darse cuenta que el precio se está regulando y que el arroz tal vez no estaba almacenado en saco, pero sí estaba encima. Entonces, ya en la medida que avanzan los operativos, vamos a ir nosotros generando resultados contundentes, ¿no? Antes de pasarle a Mauricio Icaza, este bache que se produjo, ¿nos puedes garantizar que hasta lo que dure el gobierno del presidente Lasso no se va a repetir? A ver, en un país complejo como el nuestro, me pides que afirme algo muy difícil de afirmar. Tenemos una idiosincrasia que a veces hace que las cosas se salgan de contexto y se exacerben, pero la intención nuestra y nuestras decisiones estarán encaminadas todas a que no se dé nuevamente. Ok, listo. Te paso a Mauricio Icaza, mi compañero que está aquí en la mesa de diálogo. Gracias, Ramiro. Señor ministro, ayer en Diálogo de la Tarde entrevisté a Juan Pablo Zúñiga, él es presidente de la Corporación Industrial de Arroceros. Y él hacía algunas puntualizaciones, lo he escuchado atentamente, y él indicaba que se había informado a las autoridades en su momento de que esta cosecha, la que recién terminó, la última, no iba a ser del mismo volumen de las anteriores por diversas situaciones. Consecuentemente, íbamos a pasar por este problema.
Efectivamente, él señala de que arroz sí hay, pero el abastecimiento duraría solamente por un mes. Eso se empata con lo que usted dice, la necesidad de importar el mes venidero. La pregunta es, si ya se conocía de este tema, según boca de la persona que entrevisté ayer, ¿por qué no se tomó en su momento la medida o las medidas necesarias para poder cubrir ese desfase y que no se produzca esta especulación que se dio la semana pasada? Mauricio, a pesar de que creo que usted mismo se respondió la pregunta, yo le voy a hacer las precisiones. Por favor. Nosotros trabajamos con números. Y la idea es tener siempre los números sobre la mesa para la toma de decisiones. Es por demás claro que cualquier decisión que se tome en arroz, maíz, azúcar, son tremendamente álgidas, ¿no? Son delicadas y generan reacciones de los elementos de la cadena. Entonces las decisiones tenemos que tomarlas lo más pragmáticamente posible y eso se hace en base a números. No existe desabastecimiento. El Ecuador es un productor no deficitario, sino autosuficiente y además nosotros tenemos excedentes de arroz. ¿Sí? Entonces, insisto, tenemos que ser coherentes, los números, las decisiones las tomamos en base a números, no existía necesidad, nosotros estamos empezando inclusive estas decisiones un mes y medio antes de la posibilidad de un desabastecimiento. Así que creo que las medidas son oportunas y lo que sí tenemos lamentablemente es personas inescrupulosas que tratan de lucrar más que del déficit o del superávit, tratan de medrar el fenómeno del niño. Como el fenómeno del niño se anuncia, se genera la crisis de nervios y en base a esa crisis pues ellos tratan, o mejor dicho, hacen este tipo de acciones que nos perjudican a todos y que nos obligan a tomar medidas in extremis que lamentablemente tienen incidencia porque es de alta sensibilidad. Ministro, voy a tratar de argumentar la siguiente pregunta para irnos al tema del mediano plazo, ahora que usted ha tocado el tema del fenómeno del niño y que también lo conversó con Ramiro en sus inquietudes. A ver, ya está encaminada la importación con Colombia. Se supone que tiene que venir la nueva cosecha, la que en teoría, creo, usted me va a corregir porque usted es el experto, podría ser más o menos por noviembre, lo cual podría abastecer hasta el primer cuatrimestre del año que viene. Si el fenómeno del niño se viene, esperemos que no, ojalá Dios quiera que no sea con la fuerza que vaticinan algunos expertos, va a golpear o golpearía duramente a las costas de Ecuador y Perú con lluvias fuertes, pero a Colombia sería lo contrario, con sequía. Consecuentemente, en el hipotético caso de que efectivamente se dé esto de acá, ¿con quién podríamos hacer las importaciones? Porque Colombia tendría el problema y la cosecha que se viene tampoco puede garantizar que pueda abastecernos todo el periodo del año 2024. ¿Cuáles serían esos potenciales socios con los cuales podríamos de repente importar arroz en el hipotético caso de que sea necesario? A ver, le voy a contestar la primera parte. El niño, hasta el momento los datos que tenemos es una realidad y lo que estamos esperando es cuán fuerte o cuál va a ser la fortaleza de ese fenómeno. Y la otra, que también es una cuestión que nos tiene preocupados, es cuándo iniciaría el fenómeno, ¿verdad? Porque hay una cosa que ustedes deben conocer, porque ahí no se necesita ser experto, es que si hay suelos saturados, si tenemos todavía una evacuación mínima del agua que nos ha caído hasta ahora, entonces lo que vendría es a contribuir a esa saturación y todas las consecuencias que eso acarrea. Colombia fue elegido de inicio, y no por nosotros, sino por las personas que podrían importar el arroz, que están importando el arroz, porque es lo más rápido, ¿verdad? Pero estamos nosotros trabajando con todos los mercados potenciales. Eso incluye a Brasil, incluye a Uruguay, incluye a Argentina, incluye a Perú, ¿no? Incluye a Colombia, porque la intención es tener todas las puertas abiertas para en el momento en que se necesite hacerlo de manera inmediata. Una más de mi parte para darle paso a Enrique San Martín, señor ministro. Seguimos con el tema del fenómeno del niño. No solo va a ser el problema del arroz el que se puede presentar, sino también de otros productos, inclusive el tema del pasto para nuestro ganado y todo esto. Entonces, ¿de qué manera se están articulando los trabajos interministeriales? Porque aquí deben intervenir otros ministerios que pueden en su momento tratar de, quizás no la palabra sea garantizar,
pero tratar de enfrentar de la mejor forma el embate del fenómeno del niño, ojalá, repito, que no sea con la intensidad que muchos expertos prevén. El tema de las carreteras, el tema de los canales de distribución, de otros productos de primera necesidad o de la canasta básica que necesitamos para poder subsistir. O sea, hay que enfrentar, es un tema multisectorial que hay que enfrentarlo también a sí mismo de distintos frentes, ¿no? Es correcto. Me parece que en la visita que tuve el honor de tener con esta radio, comentaba ya que nosotros teníamos un mapeo claro, que trabajamos con la Secretaría General de Riesgos, y quien encabeza y lidera todos los planes de acción estratégicos que se están llevando ya en este momento a consecución es el señor presidente de la República. Él integró a todos los ministerios y estamos nosotros con un plan que ya está construido. Una de las herramientas de ese plan es el mapeo que fue entregado a alcaldías y prefecturas, señalando los sitios de más alto riesgo en cuanto a afectación, tanto inundaciones como movimientos de suelo, ¿verdad? Y además hemos hecho un mapeo, por ejemplo, en ganadería, usted bien hablaba de pastos, ¿no? En ganadería hemos hecho un mapeo de cuáles serían los sitios a los cuales deberíamos mover el ganado en caso de una intensidad alta de un niño para evitar pérdidas de ganado por muerte o ahogamiento. Entonces eso está también mapeado y se está en este momento se está socializando, comunicando a las diferentes instancias del Estado, y también se va a comunicar a todas las asociaciones y todos los elementos de la cadena de ganadería. Además de eso, hay un plan contingente que lo hemos relatado ya, sin embargo me alargaría mucho en la respuesta para explicarles, ¿no? Pero ya se los mencioné en la entrevista anterior. Perfecto. Enrique San Martín, como lo había anunciado, tiene más inquietudes para usted, señor ministro. Gracias por contestar mis preguntas. Si hay algún tiempito, quizás algún par más haremos con Ramiro. Gracias. Por favor, Enrique. Gracias. Encantado. Señor ministro, y aprovechando su experiencia, esta mañana me llama la atención, si bien no es un tema del Ecuador, pero sí me llamó la atención, y le pregunto porque usted es un hombre que tiene experiencia en agricultura. Veía con preocupación allá en el sector de Mato Grosso, en Brasil, 40.000 reses que están muriendo de frío. O sea, es algo que en verdad, porque ver las imágenes es otro tema que en verdad pone los pelos de punta, como decimos comúnmente. Y preocupa porque también el tema del niño, que lo estamos denominando acá en evento porque efectivamente, si no se ha presentado, no puede ser un fenómeno aún. Así que el término adecuado para mí, y de acuerdo también a otras personas, es evento como tal. Así que yo me voy a referir como el evento, no como el fenómeno. Partiendo entonces del evento, señor ministro, y de acuerdo a su experiencia, ¿cree usted que en algún momento puede haber alguna variable a fin de año? Digo, porque está pronosticado en el trimestre su presencia, pero de acuerdo a estos cambios y estas variables, no podríamos hablar desafortunadamente en firme, pero sí podemos hacer una proyección. Pero de acuerdo a la información que usted tiene, que entiendo todos los días la recibe, ¿qué más o menos usted podría proyectar? Ese es el término que utilizo. No vaticinar, proyectar en este trimestre, señor ministro. Mire, nosotros tenemos que siempre aliarnos al peor escenario, ¿no? Porque es la mejor medida para prevenir los efectos que pudiera tener, como usted dice, este evento. Yo creería que el fenómeno empezaría, según mi criterio, en base al análisis de la experiencia, entre agosto y septiembre, y sería un fenómeno que iría incrementando en fuerza hacia los últimos meses del año. Lo cual sería negativo, porque significa que mantendríamos saturación de suelos y al llegar al final del año con intensidad se uniría con el próximo invierno. Continuaríamos con el proceso de deterioro por la saturación y el deterioro de productividad que sufren sobre todo los cultivos perennes cuando hay un exceso de agua permanente, ¿no?
Y de ahí podemos analizar otras variables, le repito, nos iríamos muy largo Claro. si empezamos a analizar variables, por ejemplo, de concentración de lluvias en 1 o 2 días. Hay momentos en que llueve 2 días, 200 milímetros, eso significa en buen romance 8 pulgadas de agua, y eso afecta a cualquier cultivo, no importa si es perenne, si es de ciclo corto, aguas así de severas pueden afectarla. Entonces, tenemos que estar preparados para todo. Nosotros estamos trabajando, como le digo, ya tenemos unas proyecciones de afectación en el caso de este tipo de circunstancias, y en base a eso tratar de enfrentarlas. Yo sí recalco el hecho de que si el fenómeno fuera así de grave, es muy difícil, aún tomando medidas preventivas, aún haciendo planificación, es muy difícil evitar el daño colateral. No, definitivamente, definitivamente. Y una más, señor ministro, tanto Ramiro como Mauricio consultaron el tema del arroz. Y preocupa, ministro, por el tema de la especulación. Como usted bien señala, efectivamente hay arroz. Los mercados están abastecidos con arroz. Pero lo que molesta e indigna y es al usuario es la especulación. Señor ministro, no es de su competencia, pero de alguna manera tenemos también que aunar esfuerzos, porque no se puede, tomando el pretexto del fenómeno del niño, que reitero, no es fenómeno porque aún no aparece, tomando como ejemplo el evento del niño, algunos están aprovechando, y eso no es así, señor ministro. Estamos de acuerdo. Mire, tan es así que el trabajo que nosotros llevamos articulado con el Ministerio de Gobierno empezó hace 2 semanas, Ramiro. no recién. Ramiro. Desde hace 2 semanas nosotros estamos planificando el efecto reacción ante esta posibilidad. Y los operativos van a continuar, eso no tenga duda, para poder, entre la medida de importación y los operativos, forzar a que el producto esté en percha y los precios se regulen. Pero, sí le digo algo, ¿no? Y es una cuestión que yo trabajo mucho cuando me toca expresarme. Yo siempre les recalcaba, no tengo la habilidad política para hablar, pero sí recalco mucho que la conciencia del ecuatoriano debe surgir. Nosotros estamos en un momento que creo que es un punto de inflexión y es necesario que el ecuatoriano cambie el chip y entienda que lejos de tener líneas políticas o afiliaciones políticas, en este momento el Ecuador lo salva la conciencia del Ecuador y de saber que juntos, solo juntos y tomando decisiones conjuntas en el bienestar de todos, aplicando la norma de que mis derechos terminan donde comienzan los de los demás, es que este país va a salir adelante. No hay otra forma. Y predicaremos eso como línea de conducta hasta que estemos en este cargo. No, definitivamente coincido con usted. Si no, nadie más nos salva. Ramiro. Eduardo, ya para finalizar, solo una consulta. El tema de la cebolla también ha estado en los mercados en un precio bastante alto. Le digo porque mi proveedor de sándwiches de chancho se quejaba de que la salsa de cebolla tenía que poner poca. Ya, entonces... la dirección y el teléfono, por favor, que es de mi gusto también. Cuando vengas por acá, con gusto, ya sabes. También es que la cebolla, y ya bromas aparte, es un insumo importantísimo en la cocina y es sensible. ¿Qué ha pasado? Nadie habla del tema, pero ¿qué ha pasado? Porque pasa algo, pues, ¿no? No, es lo mismo, son fenómenos de distorsión que pasan siempre por el comportamiento y la idiosincrasia de quienes están en la cadena, Ramiro. Yo tengo una reunión con SENAE muy probablemente entre hoy y mañana para trabajar este tema que también nos concierne y estamos preocupados, para empezar a tomar medidas también en conjunto con la globalidad y ponerle también el cascabel al gato en eso. Lamentablemente tenemos un segmento, obviamente no todo, pero hay un segmento intermediario que definitivamente sin escrúpulos lo que hace es lucrar sin pensar el perjuicio de los demás. Eduardo, agradecerte por tu tiempo, lo por interno me comunicaré con usted en algún momento y gracias siempre por su predisposición a atender aquí a los micrófonos de I99. Que tenga un buen día. Por el contrario, muchas gracias a ustedes por permitirme conversar. Siempre es cómodo conversar con quienes entienden la problemática nuestra y estamos siempre para ayudar, Eduardo. Que tengas un buen día. Era el ministro de Agricultura, Eduardo Izaguirre.
querido amigo. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias para decir